Cuando Diego Castellano Mendizábal llegó aquella tarde dorada de junio a la mansión señorial Villa Esperanza Real del barrio exclusivo de Sierra Blanca en Marbella, llevando puesta su camisa blanca de chef, visiblemente manchada de salsas mediterráneas, después de haber trabajado durante 10 horas consecutivas en el pequeño restaurante familiar que dirigía desde el barrio popular de Las Chapas, no podía imaginar que en los próximos 20 minutos iba a ser sometido a la humillación pública más calculada que jamás había experimentado durante toda su existencia profesional. Tenía 40 años, era padre soltero de su pequeña hija Carla, de 6 años, desde que su esposa Lucía hubiera muerto trágicamente en un accidente automovilístico hace 4 años, y trabajaba como chef titular del restaurante familiar Las Chapas Mediterráneo, que durante los últimos 5 años había construido pacientemente para mantener económicamente a su pequeña hija. Aquella tarde había recibido una invitación formal, escrita personalmente por doña Camila Vergara Saavedra, su expareja sentimental de 3 años, que lo había abandonado abruptamente hace 6 meses por don Maximiliano Romero Aguilera, un empresario inmobiliario marbellí, valorado oficialmente en 75 millones de euros. La invitación pedía específicamente que Diego se presentara aquella tarde durante la fiesta de compromiso oficial de Camila con Maximiliano, para recibir personalmente los documentos finales del cierre legal de la antigua relación sentimental. Lo que Diego no podía sospechar mientras caminaba humildemente por el jardín mediterráneo de Villa Esperanza Real, bajo las miradas evaluadoras de aproximadamente 100 invitados elegantes que sostenían copas de champán francés, era que Camila había orquestado deliberadamente la convocatoria pública para humillarlo delante de toda la élite empresarial marbellí. Pero lo que Camila Vergara, Maximiliano Romero y los 100 invitados elegantes tampoco podían sospechar era que Diego Castellano Mendizábal era en realidad el único heredero universal de Castellano Holdings Iberoamérica, una corporación familiar multinacional valorada oficialmente en 2.800 millones de euros, que su difunto padre don Eduardo Castellano había construido durante 40 años antes de morir hace 6 meses, dejando a Diego como propietario absoluto de una fortuna que superaba completamente la suma combinada de las fortunas personales de todos los invitados ricos que en aquel momento se reían silenciosamente del humilde chef manchado de salsa. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Diego Castellano Mendizábal tenía 40 años y arrastraba consigo una historia familiar que ninguno de los habitantes habituales de Marbella conocía completamente. Era hijo único de don Eduardo Castellano, el visionario empresario español que había fundado Castellano Holdings Iberoamérica durante los años 80 en Madrid. Su madre, doña Pilar Mendizábal, había muerto cuando Diego tenía solo 12 años, después de una larga batalla contra la leucemia. Don Eduardo Castellano había construido durante 40 años un imperio empresarial multinacional que operaba en 15 países. Pero a pesar de la fortuna familiar enorme, don Eduardo había educado a Diego con valores completamente diferentes. Le había enseñado desde la infancia que el dinero familiar nunca debía ser usado como herramienta de superioridad social y que cada generación debía construir personalmente sus propios logros profesionales. Diego había estudiado gastronomía en una de las escuelas culinarias más prestigiosas de Francia, donde se había graduado con honores. Después, había trabajado durante varios años en restaurantes con estrellas Michelin en París, Lyon y Roma, antes de decidir establecerse en Marbella para abrir su propio restaurante familiar. Cuando Diego tenía 30 años, había conocido a Lucía Aguirre durante una conferencia gastronómica internacional en Barcelona. Lucía era diseñadora gráfica especializada en branding gastronómico. Se casaron rápidamente. Carla nació 2 años después del matrimonio, pero hace 4 años, cuando Carla tenía apenas 2 años, ocurrió la tragedia que destruyó completamente la estructura familiar. Lucía murió en un accidente automovilístico durante un viaje profesional hacia Sevilla
mientras Diego cuidaba a la pequeña Carla en casa. Diego se quedó completamente devastado emocionalmente. Decidió no aprovechar inmediatamente la herencia familiar disponible y continuar construyendo personalmente su carrera profesional como chef independiente. Diego había abierto el pequeño restaurante familiar Las Chapas Mediterráneo en el barrio popular de Las Chapas hace 5 años. Era un restaurante modesto, de aproximadamente 20 mesas, que ofrecía cocina mediterránea de alta calidad a precios populares. El restaurante había desarrollado una reputación excelente entre los habitantes locales. Diego vivía con la pequeña Carla en un apartamento modesto situado encima del restaurante. Su rutina cotidiana era completamente diferente de la que cualquier observador externo habría esperado de un heredero millonario. Se levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de Carla. La llevaba al colegio público del barrio. Trabajaba durante todo el día en el restaurante y dedicaba todas las tardes posteriores al cierre exclusivamente a su pequeña hija. Camila Vergara Saavedra había aparecido en la vida de Diego aproximadamente 3 años después de la muerte de Lucía. Tenía 32 años en aquel momento. Trabajaba como recepcionista en un hotel boutique del centro de Marbella y se había acercado inicialmente a Diego durante una cena casual en el restaurante familiar. Diego había percibido en Camila aparentemente las cualidades humanas que durante años había echado de menos después de la pérdida de Lucía. Era una mujer atractiva, con personalidad aparentemente cariñosa, que se había mostrado durante los primeros meses extraordinariamente cariñosa con la pequeña Carla. Comenzaron oficialmente una relación que duró aproximadamente 3 años, durante los cuales Camila se había mudado al apartamento sobre el restaurante. Pero durante los últimos meses de la relación, algo había cambiado completamente en la actitud personal de Camila. Había comenzado a quejarse constantemente sobre las condiciones económicas modestas. Criticaba abiertamente que Diego no aprovechara las oportunidades sociales que Marbella ofrecía, y había comenzado a sugerir cada vez más insistentemente que Diego debería abandonar el pequeño restaurante familiar para buscar empleo en establecimientos más prestigiosos del puerto deportivo de Puerto Banús. Diego había intentado durante meses explicar pacientemente a Camila que sus prioridades vitales eran completamente diferentes. Le había explicado que valoraba la estabilidad familiar que el pequeño restaurante le proporcionaba a Carla, pero Camila había mostrado una incomprensión progresiva hacia los valores familiares que Diego había construido pacientemente. Hace exactamente 6 meses, Camila había aparecido en el restaurante una tarde inesperada para anunciarle a Diego que había decidido terminar la relación. Le había explicado con frialdad calculadora que había conocido durante las últimas semanas a don Maximiliano Romero Aguilera, un empresario inmobiliario marbellí valorado oficialmente en 75 millones de euros. Le había dicho que estaba completamente decidida a aprovechar la oportunidad económica que aquella nueva relación le ofrecía. Camila había mudado todas sus pertenencias personales del apartamento de Diego durante las 48 horas siguientes. Se había instalado oficialmente en Villa Esperanza Real, la mansión señorial del barrio exclusivo de Sierra Blanca, donde Maximiliano vivía. Y durante los últimos 6 meses había estado paradín públicamente delante del círculo social marbellí su nueva vida de privilegio económico, mientras Diego continuaba dedicándose exclusivamente al pequeño restaurante familiar. Don Maximiliano Romero Aguilera tenía 38 años y representaba exactamente el tipo de empresario marbellí que durante años había acumulado fortuna personal mediante operaciones inmobiliarias especulativas. Era un hombre arrogante y materialista que disfrutaba mostrando públicamente su superioridad económica delante de quienes él consideraba pertenecer a clases sociales inferiores. Aquella mañana específica de junio, Diego Castellano Mendizábal había recibido en el restaurante una invitación formal escrita en papel pergamino dorado, entregada personalmente por un mensajero profesional. La invitación había sido cuidadosamente redactada por doña Camila Vergara Saavedra y don Maximiliano Romero Aguilera,
con la intención específica de humillar públicamente al chef humilde delante de la élite social marbellí. La invitación pedía oficialmente que Diego se presentara aquella tarde a las 7 en Villa Esperanza Real, durante la fiesta de compromiso oficial de Camila con Maximiliano, para recibir personalmente los documentos finales del cierre legal de la antigua relación sentimental. Diego había leído la invitación con tranquilidad serena, aunque podía detectar inmediatamente la intención humillante detrás de la convocatoria pública. Decidió aceptar formalmente la invitación por varios motivos personales. Quería cerrar definitivamente cualquier vínculo legal pendiente con Camila, y consideraba que evitar la convocatoria habría sido interpretado como una demostración de inferioridad personal que él no estaba dispuesto a transmitir delante de su pequeña hija. Diego había dejado a la pequeña Carla aquella tarde bajo el cuidado especial de doña Rosario Aguilar, una vecina mayor del barrio popular de Las Chapas, que durante los últimos años había desarrollado un cariño particular hacia la pequeña niña huérfana de madre. Diego había salido del restaurante aquella tarde a las 6:30, exactamente todavía vestido con su camisa blanca de chef visiblemente manchada de las salsas mediterráneas que había estado preparando durante el servicio de mediodía. No había tenido tiempo de cambiarse de ropa porque había estado atendiendo personalmente a las últimas mesas del servicio del almuerzo. Llevaba puesto también su delantal negro desgastado. Cuando Diego llegó a Villa Esperanza Real, aquella tarde dorada de junio, la fiesta de compromiso ya estaba en pleno desarrollo. Aproximadamente 100 invitados elegantes, vestidos con smokines y vestidos largos formales, se distribuían por los jardines mediterráneos de la mansión sosteniendo copas de champán francés. Camila Vergara Saavedra estaba vestida con un elegante vestido satinado blanco largo que claramente había costado varios miles de euros. Don Maximiliano Romero Aguilera llevaba puesto un smoking azul marino elegantemente ajustado. Ambos estaban parados juntos cerca de la fuente principal de mármol blanco del jardín central, mientras observaban silenciosamente la entrada del chef humilde, con expresiones que mezclaban superioridad y diversión cómplice. Diego caminó silenciosamente por el jardín mediterráneo, bajo las miradas evaluadoras de aproximadamente 100 invitados que sostenían sus copas de champán, observando con curiosidad despectiva al chef humilde que llegaba directamente desde el trabajo, todavía manchado por las salsas profesionales. Camila Vergara extendió teatralmente delante de los 100 invitados el sobre dorado que contenía los documentos finales del cierre legal de su antigua relación con Diego. Sostuvo el sobre alto en el aire para que todos los invitados pudieran observar perfectamente el momento de entrega. Comenzó a pronunciar un pequeño discurso preparado durante las semanas anteriores, que estaba específicamente diseñado para humillar públicamente al chef humilde delante de la élite social marbellí. Camila explicó delante de los invitados que aquella ceremonia simbolizaba oficialmente su transición desde la modestia económica que durante años había soportado durante la relación con un chef humilde de barrio popular hacia la nueva vida de privilegio social que su compromiso con don Maximiliano Romero Aguilera le garantizaba. Hizo comentarios despectivos sobre la apariencia manchada de Diego que provocaron risas educadas entre algunos invitados que asistían atentamente al espectáculo cuidadosamente coreografiado. Don Maximiliano Romero Aguilera intervino entonces con un comentario adicional que estaba pensado para coronar la humillación calculada. Le ofreció a Diego, en lo que él presentó como gesto generoso delante de los invitados, una pequeña tarjeta de presentación profesional con la propuesta de proporcionarle un puesto de chef, ayudante, en la cadena de restaurantes de lujo que él poseía en el puerto deportivo de Puerto Banús. Lo planteó como oportunidad caritativa hacia alguien que él consideraba claramente pertenecer a clases sociales inferiores. Diego recibió el sobre dorado con la calma serena que durante años había caracterizado su personalidad profesional. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Aceptó también la tarjeta de presentación de Maximiliano, sin mostrar ninguna reacción emocional particular.
Abrió tranquilamente el sobre dorado delante de los 100 invitados que observaban silenciosamente la escena. Verificó que los documentos legales estuvieran completos, y entonces tomó la decisión que cambiaría completamente la dinámica social de aquella tarde dorada de junio. Diego sacó silenciosamente del bolsillo interior de su camisa blanca, manchada, un pequeño documento oficial que había estado guardando durante los últimos 6 meses. Era el documento testamentario oficial que su difunto padre Eduardo Castellano le había transmitido durante los últimos meses de vida. Diego lo desplegó cuidadosamente delante de los invitados y comenzó a leer con voz tranquila pero firme su contenido específico. El documento confirmaba oficialmente que Diego Castellano Mendizábal era el único heredero universal de Castellano Holdings Iberoamérica, una corporación familiar multinacional valorada oficialmente en 2.800 millones de euros, con operaciones distribuidas en 15 países diferentes. La corporación poseía hoteles de lujo en Madrid, Barcelona, París, Roma, Nueva York, Tokio y Dubái, y un portfolio diversificado de inversiones empresariales en sectores tan distintos como aerolíneas comerciales, banca privada, energía renovable y tecnología sanitaria. El silencio que se instaló inmediatamente en el jardín mediterráneo de Villa Esperanza Real durante los siguientes 30 segundos fue absolutamente palpable. Las copas de champán francés quedaron suspendidas en el aire delante de las bocas abiertas de los 100 invitados elegantes. Camila Vergara se quedó completamente paralizada. Don Maximiliano Romero Aguilera, cuya fortuna personal de 75 millones de euros acababa de quedar reducida a aproximadamente 2,5% del patrimonio del chef humilde, comenzó a balbucear excusas mal articuladas. Diego Castellano Mendizábal pidió entonces que se le permitiera dirigir unas breves palabras finales a Camila Vergara delante de los 100 invitados. Su voz mantenía la tranquilidad serena que durante años había caracterizado su personalidad, incluso durante los momentos más complejos emocionalmente. Diego explicó delante de los invitados que durante los 3 años de relación con Camila, nunca había mencionado deliberadamente la realidad económica completa de su familia, porque quería verificar específicamente si ella amaba al hombre humilde que él había decidido ser, o solamente las oportunidades económicas que cualquier relación con él podría proporcionar. Le explicó que durante los últimos 6 meses había comprendido completamente que Camila nunca había amado realmente al hombre detrás del chef del barrio popular. Diego le devolvió simbólicamente a Camila la tarjeta de presentación que Maximiliano acababa de entregarle. Le explicó con calma profesional que él no necesitaba trabajar como ayudante en restaurantes de lujo porque era propietario absoluto de Castellano Hospitality International, una división específica del grupo familiar, que poseía 32 restaurantes gourmet con estrellas Michelin distribuidos por todo el mundo, incluido el famoso Castellano Marbellí, del paseo marítimo de Puerto Banús, que Maximiliano frecuentaba regularmente sin saber jamás quién era el verdadero propietario. Pero Diego no había venido aquella tarde para humillar simplemente a Camila y a Maximiliano delante de los 100 invitados. Anunció oficialmente delante de toda la élite marbellí que durante las próximas semanas iba a transformar el pequeño restaurante familiar Las Chapas Mediterráneo en una fundación gastronómica social que ofrecería formación profesional gratuita a jóvenes de familias humildes del barrio popular. La fundación, oficialmente bautizada como Fundación Lucía Aguirre, en honor a la difunta esposa de Diego, recibiría una dotación inicial de 50 millones de euros del patrimonio personal del heredero. Ofrecería becas completas durante 5 años a aproximadamente 300 jóvenes españoles de familias humildes que quisieran estudiar gastronomía en escuelas culinarias internacionales de prestigio, y crearía una red de empleo permanente con los 32 restaurantes Castellano distribuidos por todo el mundo. 3 años han pasado desde aquella tarde dorada de junio, cuando Diego Castellano Mendizábal había caminado silenciosamente por el jardín mediterráneo de Villa Esperanza Real, todavía manchado de las salsas profesionales.
y la transformación que ha experimentado tanto la vida personal del heredero millonario como las consecuencias sociales devastadoras para Camila Vergara y Maximiliano Romero, representan exactamente el tipo de justicia poética que la sociedad marbellí ha estudiado detalladamente. Diego Castellano Mendizábal ha mantenido durante estos 3 años exactamente la misma humildad personal que había caracterizado su existencia anterior. Continúa viviendo con la pequeña Carla, ahora con 9 años, en el mismo apartamento modesto situado encima del restaurante familiar Las Chapas Mediterráneo. Continúa trabajando personalmente cada día en la cocina del restaurante. Y continúa siendo el padre dedicado que durante años había priorizado exclusivamente las necesidades emocionales de su pequeña hija. La Fundación Lucía Aguirre se ha convertido durante estos 3 años en una de las iniciativas filantrópicas gastronómicas más prestigiosas de toda España. Ha proporcionado ya becas educativas completas a más de 300 jóvenes españoles de familias humildes. La Fundación tiene oficinas operativas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Camila Vergara Saavedra ha vivido durante estos 3 años exactamente las consecuencias sociales devastadoras que correspondían naturalmente a sus decisiones humanas catastróficas. Su compromiso con don Maximiliano Romero Aguilera terminó oficialmente apenas 4 meses después de aquella tarde dorada de junio, cuando él la abandonó por una modelo argentina de 28 años. Camila intentó reconciliarse personalmente con Diego durante los meses siguientes, pero él rechazó cortésmente cualquier intento de comunicación adicional. Don Maximiliano Romero Aguilera ha sufrido durante estos 3 años una serie de reveses financieros considerables que han reducido su fortuna personal aproximadamente al 60% del valor original, y su reputación social en Marbella quedó completamente arruinada después de que circularan ampliamente entre los círculos exclusivos los detalles específicos de la humillación pública que él había planeado contra alguien cuya fortuna superaba completamente la suya propia. Diego ha encontrado el amor durante estos últimos meses. Comenzó una relación hace 14 meses con doña Elena Domínguez, una nutricionista pediátrica de 37 años, viuda con un hijo pequeño llamado Hugo de la edad de Carla. Los 2 niños se han hecho amigos inseparables. Diego y doña Elena tienen planes de casarse el próximo otoño en una pequeña ceremonia familiar en la iglesia parroquial del barrio popular de Las Chapas. A veces, cuando Diego camina por las cocinas del restaurante familiar después del servicio del almuerzo, recuerda aquella tarde dorada de junio, cuando Camila Vergara había intentado humillarlo públicamente delante de la élite social marbellí. Y entiende, después de todo lo que ha pasado, que las personas verdaderamente ricas durante nuestras vidas nunca son las que muestran constantemente su superioridad económica delante de quienes consideran inferiores, sino exactamente aquellas que mantienen la dignidad humana intacta cuando aparentemente nada les protege contra las humillaciones públicas más calculadas. Esta es la historia de Diego, de Carla, y de una tarde dorada de junio, cuando una mujer arrogante intentó humillar públicamente a un padre solteiro chef sin saber que aquel hombre humilde manchado de salsas mediterráneas era en realidad el heredero universal de un imperio multinacional. Y la historia de cómo a veces la verdadera riqueza humana se encuentra exactamente en las personas que durante años han elegido vivir modestamente para honrar valores familiares profundos en lugar de presumir constantemente fortunas que solo sirven para humillar a quienes consideran inferiores. Si esta historia te ha recordado que las apariencias modestas pueden esconder fortunas extraordinarias que los arrogantes nunca consiguen detectar a primera vista, que la dignidad humana siempre vence sobre las humillaciones públicas más calculadas, y que las personas verdaderamente ricas son aquellas que han elegido vivir modestamente para honrar valores familiares profundos. Deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran la dignidad silenciosa de los padres solteros humildes, la justicia poética que llega
para quienes humillan públicamente a profesionales honrados, y la sabiduría de quienes han elegido vivir con valores familiares profundos, en lugar de presumir fortunas vacías, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.